Isaac, despierta. Tan pronto abrió los ojos con dificultad, supo que no había obtenido el suficiente descanso. De no ser porque ella tomaba su mano entre las suyas, se habría quedado dormido de nuevo. ¿Qué sucede? Levántate. Mira. Isaac se sentó sobre la colcha, haciendo a un lado las sábanas, y se frotó los ojos con el pulpejo de sus manos. Sumergido en la oscuridad del camarote, la elfa era una figura oscura frente a él. Incluso con su mullido pelaje blanco, el chico sentía frío, seguramente gracias al sistema de enfriamiento de la nave, activado para prevenir el calor de alguna zona radiada que seguramente habían dejado atrás. Mira. César se puso de rodillas sobre su cama, y él fue a su lado. Frotó el cristal de la ventana y, tras la empañadura, surgió una bellísima maraña de luces flotando sobre un cuerpo estelar. Isaac sintió el ardor del arrebato. No tenía idea que recordaría aquello por el resto de su vida. Era un planeta oscuro y de aspecto frío, pero una enorme parte de su exterior estaba cubierta de rutas y complejas marañas de luces, como una ciudad vista desde muy arriba, pero era un espectáculo circular mucho más vívido, radiante y grande. Es el Jumbo Jumbo. Los rostros de ambos parecían como de niños leyendo un cuento alrededor de un gran cirio. El planeta Plutón se veía como un cuerpo con tanto volumen, flotando ahí, eclipsado, acentuando su redondez, que uno podría soñar con poner la mano sobre el cristal y tomarlo. La telaraña circular y destellante parecía varias ciudades puestas una sobre otra. El chico no sintió ganas de ir hasta allá, ni siquiera permitió que el pensamiento cruzara por su cabeza. Verlo ya lo llenaba. Cielo santo, musitó. ¿Te gusta? César estaba disfrutando el rostro del tigre más que la visión propia, en medio de lo que parecía una madrugada fría del universo. Debe ser 20 veces más grande que Solares, susurró, maravillado. Posiblemente aún más. Jamás, independientemente del lugar o la edad, porque lo mismo daba seguir viviendo sin haber presenciado aquello ahí a los 19 que allá a los 90, había sentido que el tiempo se detenía. Tratándose de un chico que había visto cosas que a cualquier otro le estaban vedadas, comprendía con convicción real lo pequeña que era su raza, el género yovediano. Había cosas en el universo con las que él jamás podría soñar. Cosas maravillosas. El planeta Plutón quedó atrás. Escuchó que las turbinas de la nave se encendían. Las estrellas empezaron a pasar a mayor velocidad alrededor de la ventana. El felino sintió que la chica frotaba su espalda. Isaac, es hora de que nos levantemos. No tardaremos mucho en llegar a Saturno en Amil, serán las 9 de la mañana y creo que nos espera un día bastante largo. Un elfo de piel tostada se hallaba de pie en medio del campo, mirando hacia arriba. El verdor alrededor suyo brotaba hasta donde la vista alcanzara, más allá llegaba el océano, que era pálido y cristalino. La grama parecía agua en sí misma, tan afable y suave que daba la impresión de que podría saciar la sed. Por allá estaba el sembradío de maíz, dorado, apetecible y ordenado. Y del otro lado, después de la colina, 3 cabañas. La más grande de ellas con un alto observatorio refaccionado, un telescopio apuntando al cielo y un molino viejo dando vueltas. El sujeto vio de nuevo su reloj. El aparato era toda una antigüedad, para él y los suyos, por supuesto, no para nosotros. Nadie posee un reloj con 6500 funciones y la mitad de ellas útiles. Nada pasaba en el cielo, pero su sonrisa era paciente. Llevaba un pico de aspecto bastante amenazador apoyado al hombro y un sombrero de paja que le tapaba las cejas. Era muy alto y delgado, pero, aún así, sus músculos parecían estar tallados en ladrillos, incluso las venas de aspecto agresivo que surcaban sus antebrazos le daban el aspecto de ser capaz de propinar golpes crueles. El soplo suave de la brisa movió la hierba, las brisnas cantaron empujándose unas a otras. El sonido era dulce. El cielo estaba limpio. La descomunal silueta del planeta Saturno, transparente pero con una variedad de suaves tonalidades naranjas y blancas, adornaba la bóveda celeste con sus exuberantes aros. Entonces sucedió, la Sobexet por fin apareció. Su sonrisa no podía ser más larga. Nunca había sido tripulante de ninguna nave. Apenas había viajado como pasajero en vehículos comerciales, obviamente muy diferentes, pero sabía suficiente sobre el armatoste de su hermano como para darse cuenta de que estaba siendo conducida por el piloto automático.
Tardaría solo un poco en aterrizar, un poquito más el descenso fue vertical. Sus turbinas alborotaban el pasto sin quemarlo. Se acomodó suavemente a casi 10 metros de donde se hallaba el elfo, que no se movió de su lugar ni un paso. Sintió el suelo temblar bajo sus botas. La compuerta trasera se abrió con un sonido mecánico. El lejano murmullo dulce del mar era apenas perceptible para un oído élfico. En ese momento, Hathor comenzó a bajar por la rampa, con una enorme maleta en su mano izquierda y otra en la derecha, que sin dudas pertenecía a Nephthys. Parpadeó un poco, tratando de acostumbrarse a la luz del sol. Había estado demasiado tiempo metido en su oscuro camarote. Apenas si le dio tiempo de pestañear cuando el pesado pico pasó volando sobre su cabeza, con la rapidez de una espada y una fuerza de arrojo solo equiparable a la de varios hombres. El instrumento se clavó contra un contenedor de madera que, literalmente, explotó. Hathor abrió los ojos, asustado, y vio hacia atrás. El pabellón estaba lleno de astillas. Hilos de su propio cabello reposaban ahora alrededor de sus zapatos. Miró al frente, sonriendo obscenamente. Tepenkau. Tepenkau corrió hasta la nave y trotó por la rampa. Hathor soltó las maletas para abrazarlo. Durante un buen rato uno estuvo levantando al otro. ¿Cuánto tiempo sin verte, Hathor? Has. Cuánto me alegra que estés aquí. Vamos, deja que te ayude Konzo. El elfo se hizo con una maleta antes de que Hathor pudiera impedírselo. No te molestes. Nada, deja que te ayude. Que ya te veo muy poco para encima no hacerte la vida fácil. Hathor se sintió tentado, por fuerza de costumbre, a hablar como Tepenkau. Casi se le había olvidado que durante muchos años él no solo se expresaba de esa manera, sino que había aprendido a hablar así, cuando era niño. ¿Cuánto le había costado corregirlo? Me ha gustado tu broma, dijo, con la tentación de decir me ha gustado. Sí, y mira que hace un par de años te la hubiera podido asar arrojando más cerca de la cabeza, Has. Sí, pero ahora quiero que veas tú una bromita de las mías. Ah. ¿Tiene broma? Sí. A ver. Venga, ya vas a ver Isaac. Ven. El chico apareció vestido con su ropa yovediana. La correa del bolso cruzaba su hombro. Tepenkau se lo quedó viendo, frío, no. Hathor lo miró, con una mezcla de tristeza, apelando a su compasión. Sí. No dime que no has hecho lo que yo creo que has hecho. Isaac se quedó ahí donde estaba, sin decir ni hacer nada. Lo he hecho. Bastardo. ¿Cómo se te ha ocurrido? Ya hablaremos, Tepe. Hathor levantó la cabeza al escuchar que alguien gritaba su nombre. Tepenkau miró el campo, preocupado. Es Piscis. Una elfa iba riéndose y corriendo a toda máquina en dirección a la nave, con los brazos extendidos y su faldón volando al viento. Hathor saltó los escalones y salió a recibirla. La chica se le echó encima como un cohete. Apenas pudo sostenerla en el aire y darle varias vueltas. ¿Cómo te he extrañado? Gritó. Voltar y Cesat aparecieron tras la puerta. A la chica se le hacía extraño no ver al lobo con el típico traje de etiqueta yovediano. Vestía con una impecable camisa a cuadros metida bajo la cintura de sus vaqueros. Hola, Tepenkau. Saludó Cesat. ¿Cómo va, amigo? Tepenkau se la quedó viendo con ojos grandes y una semisonrisa. César comprendió inmediatamente lo que pasaba y no pudo evitar echar un vistazo a Isaac y a Voltar. Es una larga historia, replicó nerviosa. Más vale que sea buena, ¿sabes? No. La seriedad en su tono de voz le hizo sopesar, en un minuto, lo que no había pensado en 2 días de viaje. Sintió un terrible vacío en el estómago. Voltar descendió sin timidez y pisó tierra, y se quedó viendo sus propios zapatos durante mucho tiempo, pensativo. Isaac sabía lo que estaba pensando. Tepenkau, un ser de otro rincón de la galaxia, también. He puesto pie en otro mundo. En un lugar donde ni siquiera Yovedi puede verse como una estrella. Observó el cielo, con una mezcla de solemnidad y asombro. Desde ahí, se veían las otras lunas del sistema saturnino en diferentes relieves. Hathor, ¿podríamos comer algo? Pidió Cesat, con voz de pena. Me resuenan las tripas y por el día que vamos a tener, yo diría que se detuvo al notar que el elfo no la escuchaba y Nephthys que, sin hacerse notar había bajado también por la rampa, tampoco le estaba prestando atención. Pronto, la piloto se enteró por qué.
miraban en silencio hacia la colina, desde donde una silueta muy alta, de cabellos largos y una barba noble, observaba a Thor. Teppenkau se puso nervioso de inmediato y no pudo evitar mirar a otro lado. Piscis se notaba confundida, pero cuando notó a Voltaire y a Isaac, su rostro palideció como para confirmarle a Isaac que no estaba aterrada por su aspecto, como había creído en un principio. Había sido arrogante suponerlo, dado que estaría acostumbrada a ver cosas docenas de veces más impresionantes. Piscis subió las escaleras y tomó a Voltaire por el brazo. Apenas podía ver directamente a los hombros, sin tener que levantar la cabeza. «Por favor», susurró, asustada. «Quédense aquí por el momento». El problema es que ninguno de los visitantes la entendió. Todo lo que salió de sus labios, para ellos, fue un lenguaje extraño y elaborado. Sin embargo, Cesat se encargó de traducir y agregar lo siguiente, ahora con visible temor. «Se nos ha olvidado que tenemos que instalarles un par de traductores. Por favor, quédense donde están». El lobo tenía su mirada fija en la misma persona, que ahora desaparecía poco a poco, de vuelta a la cabaña más alta en la colina. Piscis bajó las escaleras. Isaac pudo notar que estaba temblando. Llegó a decirle algo a Thor en el oído, que él, con su privilegiado sentido de la audición, todavía mayor al élfico, pudo escuchar, pero desde luego, no entender. «Es mejor que vayas a hablar con él». Thor se dio media vuelta y los observó. «Por favor, Nephthys, condúcelos a la cabaña y dales algo de comer. Meinkert se puede quedar en la nave, lo he puesto en suspensión». Nephthys y Cesat se prestaron inmediatamente a la labor, pero Piscis se interpuso, sin conseguir arrancar de su rostro ese pavor diluido, mezclado con tristeza. «Yo cocinaré, no se preocupen por nada. Síganme». «¿Quién era ese?», preguntó Isaac en voz baja, mirando a Cesat. «Es Panek, el líder de los elfos. El Shah Supremo de Titán y el padrastro de Thor». La enorme puerta de roble se abrió sin ser golpeada antes. Los goznes gimieron en anuncio de su llegada. Thor cruzó el umbral, se dio media vuelta de forma compacta y cerró la puerta. Dio un giro y miró al elfo, sentado tras un largo escritorio, con los codos apoyados sobre la madera, estrechando sus propias manos, devolviéndole una mirada ardiente. Sus cabellos, también dorados, pero más opacos que los de Thor, caían suavemente por el grueso cuello de su capa, que se cerraba alrededor de sus anchos hombros. La barba le caía suavemente, amarrada por una elegante cinta. «Hola, Panek». Súbitamente, cosa que lo puso de peor humor, por lo sucio que jugaba su propia conciencia a veces, recordó que no lo llamaba papá desde que era un niño. Y mientras el elfo se limitaba a seguir observándolo con esos ojos helados como témpanos, Thor, que le sostenía la mirada, se sintió culpable de nunca haber deseado tanto que Meinkert estuviera ahí. «Y bien, preferiría que fueras tú el que empezara a hablar». Panek, sin embargo, no habló. «Vienen de un planeta llamado Yovedi, que está en un sistema solar a unos 3 millones de años luz de... ¿Por qué los has traído aquí? Como representantes de su mundo, ellos, ¿sabes lo que eso significa? Has roto una de las reglas más sagradas de la Hermandad de Planetas», repuso, con voz grave, «y, por si eso fuera poco, los has traído aquí, a Titán, y aún no conforme, a mi casa. No los voy a aceptar en esta luna. Su mundo está a punto de desaparecer». El Shah Supremo contestó dando un golpe sobre la mesa. «No me interesa». «Bramó, llévalos a otro lado». Thor no replicó de inmediato. Observó a Panek con sorpresa. «Necesito tu ayuda», dijo, lentamente. «Es la única forma de salvarlos». «¿Es que acaso no escuchas lo que te estoy diciendo, estúpido? No quiero saber de ustedes. Debes escucharme. Esta conversación muere ahora. Váyanse de Titán. No. Acude al rey Vanadio de los ogros, o mejor aún, a la Hermandad de Planetas. Nosotros los elfos no tenemos nada que ver, fuera de aquí. Panek, solo escúchame. Eres un irresponsable y un necio. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a manchar el buen nombre de los elfos, quienes somos en mayor parte los responsables de los reglamentos que rigen hoy el sistema solar? Es por una causa honorable. Tu causa honorable, no la de todos. Ya eres grande, defiéndelos tú. No entiendes contra qué se enfrentan. Y tampoco quiero saberlo.
Y yo no puedo defenderlos por mí mismo. Si es que te refieres a lo que pienso que te refieres, no ahora, tampoco me interesa saber la razón por la que no podrías. Asume la responsabilidad de tus caprichos. Tú escogiste tu vida. Ahora ve y vívela. Esas personas no son piratas. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Lárgate ya, Hathor. No. Un violento ventarrón hizo correr las páginas de un antiguo libro abierto sobre la mesa. Los estantes llenos de tomos viejos temblaron y el ventanal que estaba tras Panek crujió. Se hizo un silencio digno del centro de una tormenta. Lo único que se escuchaba era el gemido del cordón del candelabro, agitándose bruscamente. Hathor colocó una mano sobre su pecho y empezó a respirar, agitado. Lo siento, se disculpó apresuradamente. Panek lo miraba sin temor, escondiendo pensamientos inescrutables tras su mirada. No lo quise hacer, insistió. Lo entiendo. Ahora toma tu nave y vete. Hathor se quedó de piedra, mirando al suelo, mientras Panek acercaba el libro y lo ponía frente a sí, moviendo sus páginas cuidadosamente. Durante el siguiente minuto, en el que él apenas reunió fuerzas para levantar la mirada, notó que el Shah hacía de cuenta que él no estaba. Extrajo la pluma del tarro de tinta y anotó algo sobre el libro. Una pequeña parte de sí se preguntó si escribía sobre él. Están siendo invadidos por una fuerza exterior. Fue ignorado. No es como cuando los ogros vinieron a Titán. El atacante tiene una tecnología superior. Jovedi tiene una civilización que apenas está explorando el espacio y tragó saliva y tomó fuerzas para continuar. Parecía que le estuviera hablando a una pared. Y los ha amenazado con desintegrar su mundo. De hecho, ya ha aniquilado el 80% de la vida del planeta. Se trata de un lugar más reducido que Neptuno, y tú sabes que para cualquier civilización en el universo eso es un planeta grande, y aunque estaban lejos de padecer sobrepoblación, hoy día no quedan muchos de ellos, y los van a matar a todos. Panek volvió a mojar la pluma en la tinta y continuó escribiendo, indiferente. Quien los ataca no es una fuerza militar, no es una raza entera, o una civilización. Se trata de un solo invasor. Lo tienes que escuchar del propio Dios. Es un ser pandimensional, que ha conseguido salirse de su plano y ahora anda aquí, crea su propia tecnología y es muy avanzado. Yo mismo no sabría cómo explicarte, no obtenía la más mínima atención. Y por algún motivo extraño, los quiere eliminar y lo hará arbitrariamente. No es justo, el universo no es un lugar justo. Hathor sintió algo de alivio. Tienes razón, no lo es. Meditó un poco sus palabras y soltó. Pero nosotros sí lo somos. Nosotros tenemos reglas, contestó, meneando la cabeza, sin quitar la vista de su trabajo. Has intervenido en una civilización primitiva y con ello, alteraste el curso de su historia, como si de rayar caprichosamente sobre un papel se tratara. Y en cuanto a la justicia, tu justicia es tu justicia y, por sobre todas las cosas, tu problema es tuyo, no nuestro. No es lo que pensaste cuando Marion fue asesinada por los ogros, y eso fue un accidente. ¿Qué hiciste tú en aquel entonces? Casi al instante, se arrepintió de haber usado un argumento tan sucio. Panek dejó la pluma a un costado del libro y lo volvió a mirar. No lo voy a repetir una vez más. Lárgate de aquí. Solo si escuchas al Shah de los Jovedianos. Entonces no volveré a molestarte nunca más. No me volverás a ver más ni aquí, ni en Titán, o en ninguna otra parte. Te doy mi palabra. Panek no demostró interés alguno. Tomó la pluma, la volvió a mojar y empezó a escribir otra vez. Es una oportunidad única. Jovedi es un planeta extremadamente rico, mucho más que todas las lunas de Saturno. Mira hasta dónde hemos llegado e imagínate lo que se podría alcanzar si tuviéramos la mitad de esos recursos. Si les hiciéramos un favor, hemos llegado hasta donde hemos llegado porque tenemos reglas. Ese mundo puede ser el más rico de la galaxia si deseas vendérmelo como tal, pero está habitado y nosotros no tenemos derecho en él. Como negociador, eres un completo tarado, cosa que no me sorprende, tratándose de ti. ¿Podrías marcharte ya? Entonces volvamos al principio. Si escuchas al Shah de los Jovedianos, me marcharé para siempre y no volveré a molestarte nunca jamás. Ni yo ni mi hijo. Tienes mi garantía. El elfo volvió a soltar la pluma, pero no para colocarla a un costado del libro, sino porque se le resbaló de los dedos. ¿Qué has dicho?
Mi hijo. El rostro de Panek se convirtió en un amasijo de dolor. Nunca hubiera esperado que jugaras una carta tan sucia. Necesito tu ayuda. Así me informas de la existencia de la criatura, para conmoverme, e incluso amenazarme de una forma que piensas que es sutil, pero que en realidad es asquerosa y brutal. ¿Cuánto has cambiado, Hathor? Tienes razón, he cambiado, y por ello, no dañaré nunca más nuestra imagen ni tu reputación. No sabrán que el hijastro pirata de Panek ha vuelto para corroer la buena imagen de los elfos. Especialmente yo, el antiguo. Pero podrás ver a mi hijo. Bastardo. ¿Quién lo carga? Nephthys. Ella será su madre. Entonces debe quedarse. Hablemos de Jovedi. Panek se puso de pie, enérgicamente. Suficiente. Contestaré todas las preguntas que desees. Pero hablarás con Voltar, de los Jovedianos. El elfo salió detrás del escritorio con una rapidez espeluznante y se colocó frente a él. Había muchas cosas que no lo ayudaban a olvidar que, alguna vez, Panek había sido lo más cercano que había tenido a una figura paterna. No podría olvidar nunca su rostro tostado por el sol ni tampoco sus ojos. Pero el detalle más importante era que, a pesar de haber crecido mucho, nunca sería más alto que él, y que todavía tenía que levantar la cabeza para verlo a los ojos. No puedes chantajearme, Siseo. No quiero hacerlo. Pero si debo, te prometo por el alma de Amen que cumpliré esta amenaza. Nunca en tu vida verás a tu nieto. Ambos se observaron en silencio por largo rato, sin desviar la mirada del otro. Te desprecio. Eso ya lo sabía, contestó Hathor. Tuvo que pasar un tiempo antes de que los chips microscópicos inyectados en la palma de sus manos hicieran efecto. La elfa les advirtió que comenzarían a funcionar en un par de horas y la propia Piscis se ofreció a hacerle un pequeño examen oral a Voltar antes de que fuera a la cabaña de su padre, Panek. Isaac se quedó con las ganas de preguntar si el aparato haría que ellos entendieran la lengua élfica y si les haría hablarla. No pasó mucho tiempo antes de que Nephthys informara que el chip haría ambas cosas. El tigre hablaría la lengua élfica creyendo en todo momento que estaba hablando en su idioma natal. Una vez más, sintió una sensación sísmica en su estómago al reflexionar sobre semejantes logros tecnológicos, sin contar con que Sesat olvidó mencionarle que el chip también les permitiría entender y expresarse en otros lenguajes del sistema solar, incluyendo un esperanto antiguo que se usaba para la Hermandad de Planetas Unidos. Los siguientes minutos se le hicieron al lobo los más largos de su vida, y en ocasiones veía a Hathor por largo rato, esperando que los ojos del elfo se encontraran con los suyos, para preguntarle en silencio qué había pasado en la cabaña de Panek y por qué se mostraba afligido. El exceso de gente alrededor se lo impedía. Cuando finalmente llegó el momento, gracias a que Tepenkau entendió perfectamente una pregunta que Isaac le formulaba a Sesat, Piscis sostuvo una conversación muy sencilla con Voltar, y luego miró a Hathor, y le dio su visto bueno. Ya obrado. Ya puede ir a ver a papá. Hathor asistió. Voltar se aproximó a él y ambos salieron por la puerta, bajo la intensa mirada de los demás. No pasó mucho tiempo antes de que estuvieran caminando colina arriba, por de un sendero blanco entre el pasto. ¿Me está esperando? Así es, contestó Hathor suavemente. Voltar lo miró, sin detenerse. Hathor. Sí. Ya llegará el momento de hacerlo, pero quiero agradecerte con toda la fuerza de nuestras almas. El elfo miró hacia abajo. Solo hazlo cuando, pero fue interrumpido. Lo digo por lo que has hecho hoy. Por esta audiencia. Sé lo que supone para ti. Hathor no dijo nada por largo rato, hasta que giró la cabeza para mirar al lobo. Explícale todo desde el principio. Así lo haré. Volvió a reinar el silencio. La cabaña estaba cada vez más cerca. Panek había encendido una luz dentro. ¿Estarás con nosotros? No, contestó. Yo tengo que marcharme. ¿A dónde irás? Al hogar de Meinkert. Ten mucho cuidado. No pudo evitar mirar a Voltar fugazmente y sentirse admirado por su extraordinaria sensibilidad y sexto sentido. Le estaba dando exactamente el mismo consejo que de Gauss, pero sostenido solamente por sus presentimientos y su escaso conocimiento de Meinkert. Es curioso, prosiguió el lobo,
El sonido de sus pasos sobre el camino parecía el de dos sujetos que han viajado por mucho tiempo. ¿Qué? Ver que dos personas tan distintas como Meinkerd y tú se encuentran con la misma situación cuando llegan a su hogar. Thor no pudo evitar sonreír, con tristeza. Me temo que para él es 1000 veces peor. Lamento mucho escucharlo. No sé qué harán cuando sepan que estoy ahí, pero lo que más temo es la reacción cuando vean su estado. Observó largamente el símbolo élfico del Sha tallado en la puerta y se volvió para encarar a Voltar. Haz un buen trabajo, bien. Te lo garantizo. Hasta pronto, Thor. Hasta pronto. Sesat cargaba un par de bolsos a la Sovexet. Arrojó uno dentro de la bahía de carga y, cuando se disponía a soltar el segundo, Thor la detuvo. Para. ¿Qué sucede? Tú no vienes. El elfo meneó la cabeza con sequedad, impidiéndole replicar. Yo llevaré la nave hasta Adrastea y Amaltea. Tú y los demás se quedarán aquí. Sesat intentó no llorar y se apretó contra Thor, abrazándolo. Cuídate mucho, bien. Eso díselo a los apaloquianos, muñeca. Salúdame a Gnats si lo ves. Dioses, tiene que estar en el pueblo, se va a sentir ofendidísimo si sabe que estuviste aquí y no fuiste a saludarlo. Thor sonrió. Ya habrá tiempo para eso. La abrazó por última vez. La elfa se limpió los ojos y se alejó colina abajo, en dirección a Isaac. El tigre estaba sentado en el pasto, con los brazos alrededor de sus rodillas y el bolso de viaje a su lado. Al verla supo que no partirían de nuevo. ¿Cuánto tardará su viaje? Muy poco, calculó Sesat. Adrastea y Amaltea son lunas de Júpiter. Se sentó a su lado y cruzó las piernas. Ambos observaban las figuras lejanas de Thor y Neftis con sus brazos en las cinturas del otro, frente a la Sovexet. ¿Será peligroso? Mucho. Es como te dije allá, en Joved y Meinkerd es Meinkerd, pero el resto de los apaloquianos son una cosa distinta. Nadie sabe mucho de ellos, pero las historias son horribles. ¿Pero acaso no es injusto que los juzguen por una persona? Esto va mucho más atrás que Maynard Halifax, dijo Sesat, meneando la cabeza. Los apaloquianos tienen mala fama por sí mismos. Hace un par de siglos hubo una raza entera que inició un éxodo hacia otra luna nada más que porque la suya estaba demasiado cerca de Amaltea y Adrastea. Eso te da una idea. Santo cielo. Sesat bajó la cabeza, arrancó un poco de pasto y dejó que la brisa se lo llevara. Como te dije, salvo por Maynard y Meinkerd, nadie ha sabido de los apaloquianos en mucho tiempo. No sé con qué pueda encontrarse Thor cuando llegue. El rostro del tigre indicaba que no le agradaba para nada la perspectiva. Después levantó la cabeza y vio la cabaña más grande, del otro lado de la colina, la que tenía una chimenea que despedía una tenue columna de humo, ahí donde estaba el presidente, o Susa, porque cada vez pensaba más en él con ese término. ¿Los elfos viven solo en Titán? La mayoría sí. Pero poseemos otras lunas. ¿Cómo cuáles? La más reciente es Caronte, la luna de Plutón. Pasó a ser propiedad de la raza élfica una semana después del incidente Kadamaren. Nadie se opuso. ¿Qué hay ahí? Sesat meneó la cabeza. No nos dicen. Todos suponemos lo que puede haber, pero no sabemos exactamente qué hay. Eso solo lo saben algunos elfos, incluyendo Panek y Thor, y también algunos ogros, aunque la mayoría de ellos ya están muertos. Isaac levantó la cabeza, observando los anillos de Saturno, más cercanos a Titán que cualquier otra cosa en el firmamento. Sesat lo notó y sonrió. Te llaman la atención, ¿verdad? El chico asintió. En mi sistema solar no hay mundos que tengan aros. Son típicos de los planetas gaseosos. Están compuestos de muchas cosas. Lo interesante es que en cada estación del año la atmósfera de Titán hace que se vean de un color diferente. Ahora son transparentes, pero cambiarán en verano. Se escuchó el sonido incesante de las turbinas de la Sovexet levantándose suavemente, abriéndose paso hacia el cielo. Neftis permanecía en medio del prado, con su cabello alborotado por la brisa. Los chicos no le quitaron la vista de encima hasta que desapareció en el firmamento. Pumo. Pumo. Pumo, ¿me oyes? Por favor, necesito que me escuches.
Que alguna de tus máquinas me escuche. Si están ahí, pásenle este mensaje, de inmediato. Pronto. Que ya van a conectar el campo dimensional de vuelta. No me queda mucho tiempo. Pumo, tienes que hacer algo. Están conspirando contra ti. Yo estoy de tu parte, Pumo. Estoy de tu parte. Te voy a decir lo que están diciendo. Hathor estudiaba un complejo mapa de datos que aparecía en un monitor holográfico. En la imagen del centro se observaba el rostro de Meinkerd, durmiendo plácido sin su máscara, sobre una cama. Levantó la mirada. Frente a la nariz vidriosa de la Sobeset se veía el gran planeta Júpiter, agrandándose lentamente. Que inhóspita era la nave sin su tripulación. Hathor lo sentía, y lo único que pudo romper ese poderoso sentimiento fueron las alarmas, que se dispararon. Las luces auxiliares alrededor de la enorme cabina se volvieron rojas y empezaron a titilar. A la vista estaba ya su destino. Ambas lunas parecían burdas rocas gigantes. Frente a ellas, se deslizaban unas letras brillantes, creadas por el flujo del cristal. Peligro. Adrastea y Amaltea, el hogar de los apaloquianos. Hathor desechó las llamadas de advertencia del tráfico de naves espaciales que circundaban el aro más amplio de Júpiter. A la Sobeset llegó incluso una advertencia genérica que había venido automáticamente de parte de la Hermandad Federal de Planetas Unidos. La nave cruzó el camino silenciosamente. Como las lunas gemelas estaban muy cerca del planeta, en especial Amaltea, que era la tercera más próxima a la atmósfera jupiteriana, la silueta del coloso de gas no tardó en ocupar toda la panorámica. Podía ver la gran mancha roja, girando como un ojo diabólico. Amaltea era un objeto frío y oscuro, que flotaba solitario como un punto allá, apenas perceptible por la mirada del elfo. Justo en ese momento, ahí, años luz del planeta que pretendía salvar, lejos también de su casa y virtualmente solo, reflexionó lo lejos que había llegado por todo esto y las consecuencias que habían desatado sus acciones. Se acordó de la luna de Plutón, de la barca imperial y, sin mezclarlo en ningún momento con Meinkerd, no lo había hecho jamás y no empezaría ahora. Pensó también en sus enemigos jurados. Maynard Halifax, la primera persona con la que Hathor pudo probar qué tan poderoso era, en aquellos angustiosos minutos en los que había estado a punto de destruir el cerebro de Panek y al resto de la tripulación de la Anubis. Recordó a Osmeel Kadamaren, el artífice del conflicto. Y recordó aquello que jugaba mucho con sus sentimientos, sus amigos. Los ganados en aquellos días y los perdidos durante la hora final. Recordó las largas horas que, de adolescente, pasó en su cama rememorando con detalle viejos recuerdos, mirando las estrellas, fraguando la idea de convertirse en un pirata del espacio. Recordó el miedo que solo puede sentir alguien que ha estado cerca de perder la vida, lo que hubiera sucedido si las cosas hubieran resultado diferentes, cómo habría terminado si la suerte y los buenos oficios de esas personas no lo hubieran acompañado. Y luego, cuando volvía a la realidad, de vuelta en su cama, recordó pensar para sí mismo, aliviado: nunca más. Nunca más volvería a suceder algo así de grande. Nunca más volvería a pasar nada tan terrible como lo de la luna de Plutón. Hathor cerró los ojos. Dios, qué equivocado había estado ahí. En el puesto de Sesak, cayó en cuenta de que estaba cruzando exactamente el mismo infierno, una vez más, otra vez un amigo caído, otra vez el que pasará si nada sale bien, otra vez la terrible pesadilla ante el futuro incierto y otra vez un enemigo tenebroso. ¿Qué importaba que los incidentes de aquellos días no pudieran ocurrir en el sistema solar actual por consenso, renovada paz y sentido común de sus razas? ¿Qué importaba si, aunque no existieran esos maravillosos tratados de paz, Hathor era un dios y al fin y al cabo podría neutralizar cualquier amenaza llegado el momento? Importaba porque hasta los dioses pueden ser castigados por el universo. La suya era una forma bonita de echarle la culpa a algo que no existe, pero a la hora de la verdad, ¿por qué estaba inmiscuido en los problemas de Yobedi, después de todo? Porque él quería, por supuesto. Por su propia voluntad, por su propia necedad y nada más, y el resultado era que de nada servía ser un dios. El cosmos le había preparado un enemigo a la medida.
Uno que estaba acostumbrado a vencer en su propia historia, que jugaba del otro lado de la mesa en su propia versión de Luna de Plutón y que en más de una oportunidad se había levantado como el ganador. Los pobres Cavalarians sabían muy bien, eso sí, el universo podía ser un lugar inhóspito, hasta para un dios. Y el universo, también, podía ser un lugar infinitamente cruel, más de lo que Hathor, hasta el día que pisó Yovedi, hubiera podido imaginar. Cuando volvió a levantar la mirada para observar a Meinkerd a través del monitor, Amaltea ya era un lugar enorme, un esteroide desfigurado y tosco con un horizonte no muy lejano que parecía indicarle de todas las maneras posibles que nadie era bienvenido, pero que tenía otros modos más radicales de demostrarlo si se atrevía a poner un pie ahí. Un agujero con forma de triángulo se hallaba en medio de un abismo. Era lo único que se asemejaba a un puerto. La Sobekset encendió entonces unos faros de luz radiante y se internó en la cueva. Ante sus ojos se hallaba un túnel estrecho y demasiado largo, que la nave espacial, a pesar de todo, podía navegar razonablemente bien. Arriba se podía mirar las talladuras oxidadas de una especie de columna vertebral plomiza y larga, único vestigio de civilización alguna en las profundidades abisales de Amaltea. Hathor observó su mando. No pasó mucho antes de que los controles le indicaran que ya había recorrido 50 kilómetros. Una imagen delineaba la silueta de la luna y en el centro un punto brillante y diminuto que representaba a la Sobekset indicaba que pronto se aproximaría a la mitad del satélite. Antes de que la computadora creara un mapa holográfico tomando datos e información de lo que veía con sus sensores ocultos, el elfo comprobó que la gruta acababa en una plataforma rocosa en lo alto de un precipicio, cuyo fondo se perdía en una ignominiosa negrura que los antiguos faros apostados a cada lado apenas podían llegar a mostrar en todo su esplendor sombrío. Por si fuera poco, la plataforma, que no era otra cosa que un muelle viejo creado como salida para el primitivo orificio rectangular que se hallaba abierto en la pared, no parecía construida para dar albergue a naves espaciales. La Sobekset tendría que quedarse flotando en el límite del balcón, encallada en el aire. Sobekset, modo de espera. Una voz femenina y angulosa le contestó desde las paredes. Modo de espera activado, ya. Hathor se puso de pie. No tardó mucho en llegar hasta el camarote de Meinkerd. Sin perder tiempo, deslizó un brazo en su espalda y el otro debajo de sus rodillas, y lo llevó en brazos. Por razones obvias, no podía abandonar la nave por el pabellón trasero, pero no hacía falta. Se encontraba en el sistema solar, y dentro de lo que cabe, aun si más que nunca le sonase a hipocresía, estaba en casa, no tenía que procurar ahorrar energía como cuando se aventuraban a recorrer los rincones de la galaxia. Sobekset. Teletransportación a la superficie más cercana. Teletransportación activada en 1, 2. Hathor salió caminando de un portal azulado materializado en medio de la desolada plataforma. Miró a los lados. Los faros de luz, que eran simples postes delgados que acababan en esferas lumínicas diminutas, apenas bastaban para ver a su alrededor. El murmullo del precipicio se escuchaba similar a la concha de un caracol, era perfectamente audible. Era el aliento de Amaltea. El techo de piedra, que debía ser la bóveda de la luna, tampoco alcanzaba a verse desde ahí. Hathor caminó despacio, dándose tiempo para escuchar sus propios pasos. La cabeza de Meinkerd reposaba sobre su hombro izquierdo. Los tentáculos caían sobre su pecho y de vez en cuando se movían suavemente. Ya falta poco, te van a ayudar, susurró. Lo quieran o no, te van a ayudar. Antes de cruzar por el pasadizo en la pared, el elfo se dio media vuelta y observó a Dio rotando suavemente, aproximándose. Lárgate. Si algo me sucede, tú regresarás a Titán y te pondrás al servicio de Panek. La esfera se quedó un rato, como observándolo, antes de describir un camino lento y circular de vuelta a la nave. Dio era algo de lo que nunca había podido deshacerse después de la muerte de Amen, salvo cuando llegó a su adolescencia, y entonces algo hizo clic con la suficiente fuerza como para que la supercomputadora lo tomara en serio. Eso le hizo recordar que una de las preguntas más vehementes que se hacía sobre su padre, Amen, era cómo podía llegar a tolerar que estuviera detrás suyo todo el tiempo.
tal vez porque se trataba de la única compañía que había tenido durante muchos años. Hathor atravesó el umbral de la caverna. La ventaja de la luz que entraba tímidamente desde afuera le iba a durar muy poco, quedaría bañado en la oscuridad y tendría que atravesar a ciegas un pasillo de incalculables dimensiones. Miró por última vez el rostro de Meinkert antes de echarse a andar. Cesad miró ansiosa hacia la cabaña más grande de la colina. El cielo de Titán oscurecía lentamente, pero lo que marcaba el paso de la noche era el brillo de Saturno. Suponía que el tigre debía hallarse aún más nervioso que ella por saber cómo iría la reunión, pero él se hallaba demasiado maravillado con el entorno como para caminar en círculos dentro de su cabeza. La chica, además, no sería quien se encargara de hacerle abandonar aquel sano recreo. Isaac había perdido mucho peso, y lo había notado. Seguía teniendo su aspecto atlético, pero la reducción había hecho que sus músculos se hicieran más fibrosos y su rostro luciera demacrado. Mientras tanto, él trataba de no mostrar ningún cambio en su estado anímico, pero Cesad se había convertido en la mejor persona para leer al chico entre líneas. Quizás solo somatizaba el cambio, la vuelta de tuerca que había dado su vida desde el día cero. Acostada cuán larga era sobre el pasto, giró la cabeza para mirarlo, sentado, observando al cielo. Hizo la pregunta acertada. ¿Estás viendo las constelaciones? ¿Ustedes ven las constelaciones? Preguntó con avidez. ¿Buscan figuras en las estrellas? César no se sorprendió. Sí. Supongo que es raro no ver las mismas que aparecen en tu firmamento, ¿verdad? Asintió suavemente, como si estuviera en un sueño. Sí. Los dos se quedaron un rato en silencio, mirando hacia arriba. ¿Cómo es Saturno por dentro? ¿Qué hay? La elfa lo pensó un rato. Nubes, amoníaco y elementos químicos que seguramente conocen allá en Jovedi. Desde aquí se ve muy tranquilo, pero por dentro es un mundo violento. ¿Alguna vez han entrado? Seguro. Yo fui en un viaje de estudios. Isaac la miró con asombro. ¿Es todo de gas? No, muy en el fondo hay un núcleo. Pero es demasiado pequeño como para considerárselo planeta. ¿Sabes por qué las nubes de Saturno son así de alargadas y limpias? ¿Por qué? Porque rota muy rápidamente. Un día allá son 10 horas, ¿lo puedes creer, tan grande que es? El chico observó nuevamente al coloso. Un día en Jovedi son 26 horas, comparó. Dado que Saturno es mucho más grande, sí, es sorprendente. ¿Sabías que si Jovedi estuviera aquí en el sistema solar, sería por mucho el planeta sólido más grande? ¿De veras? La elfa asintió, sonriendo. Es apenas más pequeño que Neptuno. Eso equivale 12 o 14 veces el tamaño de Venus, nuestro planeta sólido de mayor tamaño. Hubo otro solo un poco más grande alguna vez y descubrieron que estuvo habitado, pero explotó hace cientos de miles de años. Se calcula que todavía mucho antes de que aparecieran los antiguos. ¿Qué le pasó? Quién sabe, creo que se les fue la mano con algo, y como es Neptuno, azul y enorme. En cierto punto es parecido a Jovedi, solo que Jovedi tiene más nubes y es más brillante. Neptuno es demasiado violento por dentro. Un lugar mucho más difícil que Saturno. ¿Sabías que tienen vientos que van a más de 1000 kilómetros por hora? Terrible, el tigre sonrió. ¿Más en viajes de estudio ahí? Todavía no, pero seguro que la generación que viene los hará. Isaac se recostó a su lado. En ese momento se le ocurrió una nueva pregunta. ¿Qué otro planeta hay? Está Mercurio, Marte, Júpiter, que es el más grande de todo el sistema solar, Neptuno como bien te he dicho y Urano, pero créeme, a ese último nadie entrará jamás. ¿Por lo de los fuegos fatuos? Exacto, contestó, contenta de ver que lo recordaba. Por otro lado, se llegó a una resolución de no interrumpir nunca la reclusión de esos seres. Han sido aislados del resto del sistema solar, aun cuando en su geografía lunar haya varios satélites que pertenecen al triunvirato de Porcia. Creo que eras modesta cuando me escuchabas hablar de mi mundo, en especial con eso de nuestras razas y especies. Ahora veo que lo nuestro no es nada en comparación, Cesad rió. Tampoco es así, ustedes tienen una variedad hermosa. Pero aquí quizás seamos más distintos unos de otros de lo que son allá. Cuando veas a un porciano, se te van a caer los órganos al piso. Isaac se limitó a observarla.
Digamos que tienen un detalle en la cabeza que es algo inusual, dijo, con un guiño. ¿La forma es rara? No, no es la forma, es donde la tienen. Escucharon el crinar de las aves. Isaac, en Jovedi también hay pájaros, ¿verdad? Sí. Es increíble, ¿no es así? Y son parecidos a los que tú llamas gorriones, repuso. Cuando vivía aquí en Titán, con mi padre, solía ir al parque. Hubo una pausa. Él la observó con atención. Me llevaba sin falta todas las mañanas durante las vacaciones, continuó, lentamente. Un día, encontré un gorrión con las alas rotas, y lo llevé conmigo, a casa. Para curarlo. Era muy niño y muy torta. Yo pensé que lo podía sanar y mi papá no tuvo el valor para impedírmelo. Durante 3 días, le di al animalito lo mejor de mí. Vendé sus alas, le di comida, y lo cuidé tanto. Creo que cada vez que recuerdo esa historia, siento que sé por qué muchas cosas en mi vida cambiaron. Creo que puedo entenderte, César. Los dos se quedaron en silencio, por un pequeño rato. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el gorrión? Papá trabaja en una de las torres más altas de Titán. Algo parecido al lugar donde vivías tú. Una mañana busqué la jaula y lo vi alegre, saltando y bebiendo agua, y pensé que ya era el tiempo de dejarlo ir. De darle su libertad. César tragó saliva. Pero estaba equivocada, repuso. Él no podría volar nunca más. Había zafado de la muerte, pero a cambio viviría faltándole lo más importante. Pero yo no lo sabía, creía que podía volver a hacerlo, creí que podía volver a volar. Así que abrí la ventana y lo arrojé. La chica se limpió los ojos, con el reverso del brazo. Cayó al vacío. Suspiró, intentando contenerse, y giró la cabeza para ver a Isaac. El tigre la miraba ansiosamente, mordiéndose el labio inferior. ¿Qué sucede? Nada. Miró a otro lado de la forma más sutil que pudo, pero no pasó mucho tiempo antes de que perdiera el control y dejara escapar una risa aplastada. La elfa fruncía el ceño cada vez más. Eres un bárbaro, un cara de culo y un maleducado. La contestación fue una risa mandíbula batiente. No lo siento. Pero es que rayos. ¿Lo tiraste por la ventana? ¿Sí? Empezó a reír a carcajadas. Me voy a sentar encima de ti. No lo hagas. César se puso en cuclillas, viéndolo con el rostro cada vez más rojo. El tigre se sentó. ¿Por qué no me llevas a conocer la playa? Lejos de replicar, la elfa lo miraba con cara de pocos amigos. Vamos, en verdad quisiera conocerla, ya que no me pueden ver en el pueblo, sería lindo al menos estar ahí. Por favor, di que sí. Sus ojos se entrecerraron, haciéndose más afilados. Isaac acarició su frente, peinando el delgado mechón dorado que le caía sobre la nariz. ¿Sí? Está bien, pero no te dirigiré la palabra en una hora. El chico levantó el pulgar y asintió. César se puso de pie con un salto, sacudió sus piernas, y luego le ofreció una mano, con dignidad. Isaac la tomó, sin saber que a medio camino le darían un puñetazo entre las costillas. Dejó escapar un gemido ronco, mirándola sorprendido. Que sea la última vez que te burlas de la memoria de Kerbil. Hathor estuvo caminando por más tiempo del que había tomado en cuenta. Hacía mucho que había dejado de sentir la brisa fría que todavía se aventuraba a deslizarse desde afuera. La entrada, que de vez en cuando miraba dándose media vuelta, y que tomaba como punto de referencia temiendo que, con suficiente tiempo en la negrura, pudiera llegar a confundir conceptos tan simples como atrás y adelante, se veía como una gota de luz antes de desaparecer. Pero sentía el corazón de Meinkierd sobre su brazo izquierdo. Podía percibir su débil galope. Y cada vez que volvía de sus ideas y suposiciones y caía en cuenta de ello, su desánimo y preocupaciones se extinguían, y andaba con más rapidez. Hathor conseguiría a quien quiera que pudiera ayudarlo a resolver su estado, así tuviera que caminar por días, y una luna de 170 kilómetros con caminos ensortijados en su interior estaba preparada para ofrecerle tal reto. Su voluntad se vio satisfecha en una medida tan pequeña que resultaba incluso cruel. Percibió una luz distante, que lo hizo sostener a su amigo más cerca suyo y correr.
Al final, tal hallazgo terminó siendo la entrada a una recámara perfectamente cuadrada, con 2 flameros colocados a la entrada de una nueva caverna. Había bajorrelieves sobre las paredes, pero estaban demasiado viejos y desgastados para que alguien dilucidara qué había tras la morbosa erosión que los carcomía. Prestando la suficiente atención, podía escuchar cómo el polvo de las rocas resbalaba desde los abisales muros de aquella antipática luna, produciendo un ruido igual a un rechinar de dientes. Hathor sentía movimientos lejanos, quizá ecos persistentes de seísmos. Más temprano de lo que imaginaba, y temía, porque empezó a suponer que el juego de largos pasillos y recámaras abandonadas se repetiría, achinó los ojos para ver una luz rojiza que apareció como una estrella. No pudo evitar acelerar el paso, a la vez que su corazón latía más deprisa. Se preguntó si de alguna manera Meinkerd podría sentirlo. Ahí vamos, amigo. Ahí vamos, susurró agitadamente. Tranqui, Meinkerd, ahí vamos. La luz pronto se convirtió en un arco alto que conducía a un lugar mucho más amplio que el anterior, con un escenario en el centro. Dentro, las piedras eran rojas, tal como la arena tras ellas. Era una especie de sala completamente vacía, con cantidad de bancos alargados haciendo aros expansivos en una torre que se levantaba hasta muy arriba. En las paredes, había ventanales tras los cuales pasaban luces mantecosas de color verde. En el centro se hallaba una mesa enorme y redonda, de bordes suaves, sin jeroglíficos ni motivos que perturbaran su liso rostro. Hathor se quedó ahí, de pie, viendo a los lados. Observó un pasadizo más allá, una abertura entre los bancos que conducía a un nuevo túnel. Gracias a ello descubrió que, en otros 3 puntos del círculo había otros caminos, todos precedidos por un túnel que se perdía en la oscuridad. Se dio vuelta sobre sí mismo, aferrando a Meinkerd. Desde ahí, y con una gota de sudor corriendo por su sien, al elfo le costó saber por cuál habían entrado. Rotó, viendo todos los caminos. Sí, sabía por dónde, pero era fácil perderse, y más ahora, que se sentía cada vez más enojado. Fue así como uno de sus peores enemigos comenzó a obrar. Te vas a perder, y no solo eso, sino que, además has venido aquí en vano. ¿Qué, no ves que no hay nadie? ¿Que todo era un engaño? Los apaloquianos ya no existen. Meneó la cabeza, tratando de deshacerse de una idea tan estúpida. ¿Se habrán mudado a Adrastea y dejaron este lugar abandonado? ¿Acaso era eso lo que estaba pasando? Escuchó un derrumbe rocoso y solitario que ocurría a decenas de millas, lo que ayudaba a confirmar sus peores temores. Por Dios, suplicó, que alguien aparezca. Nephthys se hallaba sentada. Isis recogía los platos y los llevaba al fregadero. El agua caliente caía a la batea donde los cubiertos estaban amontonados, y el mecanismo robótico obraba su trabajo en medio de una pequeña nube de vapor. Pensó que así era como quería su hogar, una hermosa anacronía entre lo moderno y lo antiguo, y por supuesto, la clásica arquitectura élfica. Las cabañas, las casas de madera de las colinas, las ciudadelas de los bosques, con sus amplias ventanas y miradores, preparadas para el frío en invierno y bellas como nunca en primavera. Veía con ensoñación a Piscis, quien activaba el robot que barría el piso. Se fijó en su delantal de cocina y en sus tersas manos obrando con agilidad, acostumbradas a las labores caseras. Ella contemplaba al cesar la determinación que, a veces, querría para sí misma, pero en Piscis se veía retratada en su nuevo sueño. Ser madre. Sí, sería madre. Daría a luz, saldría de ella. Su fruto, lo más suyo que una mujer puede tener y cuyo nexo inmortal le es vedado al otro. Nephthys, mamá. Todavía se sentía sobrecogida por el cambio tan repentino entre la oscuridad de los últimos días y la nueva luz. Y no importaba cuánto hubiera sufrido ni llorado. El viaje lo valió cada segundo que pasó en la Sobexet. Isis giró para verle la cara, obviamente le había dicho algo, y Nephthys no la había escuchado. La elfa se disculpó. ¿Quieres otra taza?, preguntó, mirándola extrañada, con una semisonrisa. No, muchas gracias. Me estás hablando como si fuera la primera vez que vienes y te sientas en mi mesa. Somos amigas. ¿O acaso para ti el tiempo que no nos vimos ha cambiado las cosas? Se apresuró a sacudir la cabeza. Tú sabes que te quiero mucho, contestó. Es solo que me siento extraña de estar al fin en casa. Nephthys, ¿pasa algo?
¿Hay algo que me quieras decir? No pudo evitar tragar saliva y bajar sus largas orejas. Abrió la boca para contestar, pero la cerró poco después. Mentir no sería bueno, y Piscis se podría ofender. Además, Panek ya sabía la noticia, a Thor le había contado antes de partir, y no era bueno que se enterara por otra persona que no fuera su amiga. Al final la discreción no era por mantener las cosas en secreto, sino porque quizá ella misma era la menos preparada. Piscis, vas a ser tía. Thor lo percibió rápido, incluso antes de sentir un taladro psíquico en la espalda. De momento, era inofensivo, pero si su espina dorsal hubiera tenido la capacidad de hablar, estaría gritando. Su corazón bombeaba con mayor rapidez. Era la reacción inconfundible de cuando a uno lo mira un apaloquiano. Se dio media vuelta. Una silueta lo observaba desde la oscuridad. Lo único visible era la siniestra forma de la cabeza y las sombras de los tentáculos, pero lo que en verdad destacaba eran sus ojos, aquellas pupilas estrelladas, infinitas, que brillaban como dos grandes luciérnagas. Por la estatura, supuso que se trataba de un apaloquiano joven, de pie en uno de los estrados. Había aparecido tras una de las puertas contiguas. Estuvo a punto de abrir la boca y hablarle, pero la repentina aparición de muchos ojos que se materializaban en la oscuridad y lo veían desde arriba, como jueces, lo dejó petrificado. Llegó un punto en que no había un solo espacio vacío entre apaloquiano y apaloquiano. Los contemplaba girando sobre sí. Entrecerró sus ojos y bajó la cabeza para mirar a su amigo. Dios, qué diferencia entre todos ellos y él. Los párpados de Meinkerdat estaban cerrados y tenían aspecto entristecido, semejante a alguien que ha estado demasiado tiempo enfermo. El elfo se dio cuenta de que los pensamientos se fundían en su alma y se transformaban en algo más. Nunca en su vida había sentido ondas psíquicas tan profundas ni materiales. Era como volver al lugar donde uno había estado antes del vientre de la madre. Un túnel en la nada, una sensación espiritual y ligada a Meinkerdat, pero a la vez confusa. Era el efecto que provocaban los apaloquianos. ¿O era solo él mismo, proyectándose cada vez más hacia ellos? Levantó el rostro, sujetando a su amigo con renovadas fuerzas, y expandió el anillo de su mente hasta un límite peligroso, mandando un mensaje fuerte y claro. Soy Thor, el elfo, y aquí traigo a mi amigo, Meinkertakifax. Está en grave estado, y si hay algo que puedan hacer por él, lo van a hacer, aquí y ahora. Las sombras alrededor de la sala se hicieron más grandes y siniestras, como si se pudieran precipitar hacia él. Se sentía como una mano enorme y negra cerrándose en torno a su humanidad, una infinita materia oscura intentando aprisionar su cerebro. Entonces, cuando ya parecía inminente, todo se calmó. Las ondas desaparecieron, la supernova psíquica se esfumó, y la calma volvió a su mente. Thor lo sintió como una caricia. A varios metros frente a él, apareció caminando desde la oscuridad una figura enorme, con una diferencia mucho más alta que la de él. Era el primer apaloquiano que podía ver con absoluta claridad. Sus tentáculos eran más numerosos que los de Meinkerdat y su cabeza, más ancha. Los hombros estaban cubiertos por un traje apaloquiano, que lo distinguía del resto por tener puntas más afiladas y cordones que mantenían en su lugar una capa enorme y amplia que se deslizaba tras él, lamiendo el piso. El elfo lo miró fijamente, pero en cambio la criatura solo mostraba interés por Meinkerdat. No tardó en reanudar su paso, hasta que estuvieron frente a frente. Cuando Thor contempló sus ojos, su agresividad se esfumó. Aquel era el dolor y la tristeza más profundos que jamás había visto en su vida. El apaloquiano extendió los brazos lentamente, en su dirección, pidiendo que le diera el cuerpo. Era el padre de Meinkerdat. El suelo se le movió. Se le hizo más humano que cualquier elfo, y más descarnado también. Ya no importaba quiénes eran los antiguos, de dónde venían ni lo que él como su sucesor era capaz de hacer, ahora se sentía indefenso y avergonzado. Entregó a Meinkerdat suavemente y sus ojos se empezaron a humedecer. El apaloquiano lo cargó y lo sostuvo junto a sí de una forma que jamás había visto en nadie. Había estado tan seguro, pero es que tanto, maldita sea, de que su amigo había sido un pionero, una persona destinada a la posteridad, insuperable en casi todo y mejor que muchos en el resto, pero condenado entre los suyos por haber salido de Amaltea.
El elfo había engendrado un odio hacia aquel pueblo no por las mismas razones que el resto del sistema solar, sino por aquella razón. Pero resultaba que ahora estaba ahí, parado, temblando, sin excusas, devolviéndoselo muerto en vida a un padre que ya había perdido a otro hijo, y en ambos casos, él había tenido algo que ver. No pudo hacer otra cosa más que bajar la cabeza mientras las lágrimas corrían por su cara. El apaloquiano aferraba el cuerpo de su hijo viéndolo con atención, inspeccionándolo, sopesando su colapso, su invalidez, contemplando la sombra de lo que alguna vez había sido una criatura radiante. Y escuchó su voz, en lo más profundo de su mente. ¿Qué pasó? La Sobexet estaba en un lugar lejano. Meinkert intentó atacar a un enemigo, pero su poder no surtió efecto. La criatura contestó el ataque y lo dejó así. Ha sido mi culpa, completamente mi culpa. Fue un ataque psíquico. Las lágrimas del elfo se hicieron más copiosas. No. Usó tecnología. Es un enemigo que viene de un plano ajeno, y del que no sabemos mucho. Ninguno de los que seguían observándolos desde arriba lo acosaría con preguntas estúpidas. No le iban a pedir detalles, no les ganaría la curiosidad. No eran como el resto de las criaturas. Por favor, perdóneme. Fue observado nuevamente por los grandes y atribulados ojos del patriarca, antes de que su mirada volviera a la cara de su hijo. Otro apaloquiano cruzó el umbral, presto a reunirse con ellos. Hathor reconoció, aún con los ojos húmedos, que su rostro tenía facciones femeninas, y los ojos eran más violáceos, más rasgados. Al llegar y verlos juntos, lo comprendió. Era la matriarca. La madre miró a Hathor con atención, sus ojos eran grandes y lo cuestionaban por todo. Al fin y al cabo, él era quien traía lo que quedaba de su hijo. Sus tentáculos delgados se agitaban nerviosos, mirando a Meinkert, interrogando con la vista a su esposo, quien no podía desviar su atención de la cara de su hijo, con pena. Hathor podía escucharla, podía oírla expresar por qué ha pasado esto. ¿Quién es esta criatura? Pero él no le podía responder, tenía miedo de hacerlo, como lo tendría él mismo de estar en su lugar. Era nada menos que Hathor, uno de los enemigos jurados de Maynard. Apenas pudo resistir que la apaloquiana lo mirase de nuevo. Se secó las lágrimas con el brazo. ¿Pueden hacer algo por él? ¿Pueden devolverlo? Por lo que más quieran no lo consigo. No consigo su mente. Es como si se estuviera yendo lentamente, mi hijo, y dicho esto, se dio media vuelta y se lo llevó. Antes de que desapareciera por el umbral, Hathor miró por última vez un costado del rostro de Meinkert, descansando sobre el hombro de su padre, y se despidió para siempre de él.